Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Sé que muchos estáis esperando con ansia esta mesa, porque como bien ha comentado Alejandro, ahora mismo es uno de los temas de mayor actualidad, por desgracia o por fortuna para los que estamos involucrados con esta materia. Y en ese sentido, bueno, pues cuento con el honor de contar con esta mesa que yo quiero decir que es como la cartera de Mapfre, que es excepcional y diversificada, ¿no? Tenemos gente de la autoridad pública, de la empresa privada, del sector de reaseguro y de la empresa de seguro, ¿no? En este sentido, pues a mi derecha tengo a Fernando Sánchez, que es teniente coronel de la Guardia Civil, diplomado de Estado Mayor. Cuenta con más de 25 años de experiencia en misiones y forma parte del CNPIC, que es el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, un organismo de vital importancia y que estoy seguro que nos lo vamos a encontrar en muchísimas de las noticias de ahora en adelante. Además de eso, es el contacto del Estado español frente a la Unión Europea para la protección de estas infraestructuras críticas en España. Además, cuenta con bastantes publicaciones y es muy reclamado por todas las organizaciones para este tipo de coloquios y conferencias, ¿no? En la esquina de mi derecha pues tengo el placer de contar con Javier Bastarreche. Javier Bastarreche es el director de seguros de Indra. No hace falta presentar a Indra, pero bueno, Indra es la primera multinacional española en consultoría y tecnología y una de las más grandes en Europa y en Latinoamérica. También cuenta con experiencia en el sector de seguros, él ha trabajado en uno de los principales brokers mundiales y bueno, él es licenciado en arquitectura. A mi izquierda pues tengo el placer de contar con la presencia de Daljit Barn. Daljit Barn se ha incorporado hace 1 año y medio a Munich Re. Él es actualmente el responsable mundial de ciberriesgos y es uno de los líderes dentro de la organización en cuanto a temas de innovación. Él cuenta con más de 20 años de experiencia en temas de seguridad y principalmente él ha desarrollado su labor profesional en Pricewaterhouse, ofreciendo servicios de consultoría para las empresas de seguros. Y en mi esquina izquierda, pues a muchos de ellos le conoceréis, tengo el placer de presentaros a Guillermo Llorente. Guillermo Llorente también es teniente coronel de la Infantería, diplomado de Estado Mayor. Ha estado en innumerables misiones internacionales. Ha sido durante 6 años el jefe de la Unidad de Contrainteligencia y Seguridad del Ejército Mayor. Tiene muchas condecoraciones. También es muy reclamado para este tipo de conferencias y actualmente desde hace más de 10 años, si no me equivoco, pues es el máximo responsable corporativo para la seguridad de Mapfre. No solamente física, sino también tecnológica. Y en este sentido, pues me gustaría empezar este pequeño debate con una pregunta que, aunque todos tenéis en mente WannaCry, lo cual me alegra, es una pregunta que a lo mejor no todo el mundo se hace. Y me gustaría empezar yendo al eslabón más débil de la cadena, que son los empleados, ¿no? Muchas veces mi pregunta es, ¿cuál es el papel de los empleados como punto vulnerable de entrada, pero no solamente como punto vulnerable, sino como punto no autorizado de comunicación frente a una ciberamenaza? Bueno, pues, en primer lugar, gracias Gonzalo por tu introducción generosa y a Mapfre por la invitación a este foro de tanta importancia y envergadura y por el papel que la propia compañía, que el propio grupo juega en una materia como es la seguridad, que es lógicamente lo que desde el Ministerio del Interior estamos obligados a custodiar, ¿no? Concretamente desde el CNPIC, ¿no? Yo espero que no salgamos mucho en la tele, porque será buena señal. Nuestra aspiración es ser discretos, hacer nuestro trabajo lo mejor que podamos y sobre todo a tener interlocución con nuestros operadores de servicios esenciales, que es al final y al cabo pues aquellos que proporcionan esos servicios para que todos sigamos disfrutando de ellos, ¿no? Y nuestro país pues siga funcionando adecuadamente. A la respuesta que me has efectuado, a la pregunta que has efectuado, efectivamente, yo tenía notado que precisamente ese es el eslabón más débil, ¿no? Cuando hablamos de seguridad, yo sé que esta es una mesa de ciberseguridad y ahora está muy de moda la ciber
seguridad, el cibertodo, pero al fin y al cabo, si le quitamos el prefijo ciber, se nos queda la parte central, sigue siendo seguridad. Entonces, la seguridad es algo que no se puede trocear, no se puede despiezar, tiene varias componentes, tiene varias ramas, pero es un todo único. Por lo tanto, si hablamos de seguridad, que es el concepto que desde el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas manejamos, es seguridad integral. Y la seguridad integral, fundamentalmente en el aspecto de security, más que de safety, que es de lo que se trata en este ámbito, pues yo lo dividiría a grosso modo en tres aspectos: seguridad física, seguridad cibernética y seguridad del personal. Esa es básicamente la pregunta a la que vamos. Y es cierto, el personal, la persona es el eslabón más débil y además es la que puede ser utilizada pues, de una forma u otra cuando hablamos del empleado, ¿no? El papel del empleado en una organización, concretamente en lo que respecta a los operadores críticos, al menos una docena de operadores críticos están sentados en este auditorio, por lo que yo he estado viendo en el listado, es decir, los que trabajan con nosotros. El papel del empleado se puede subdividir a su vez en aquel empleado de tipo malévolo o el empleado leal, ¿no? Entonces, empezando ya a despiezar la situación, aquel que tiene una mala fe contra la organización, lógicamente es el más peligroso. Para reaccionar ante esta eventualidad tenemos dos formas, o muchas en realidad, pero tenemos dos formas. Una, controlar a qué personas estamos contratando, que es algo que tenemos que hacer mutuamente entre la empresa, la organización y la autoridad, de forma que podamos saber pues, qué tipo de personas nos está entrando y depende a qué lugar o a qué tiene acceso o a qué información está teniendo acceso. Y después otra parte es la que responde ya o compete más a la propia organización, que son las políticas de seguridad interna. Las políticas de seguridad interna, pues fundamentalmente se trata de a qué información debe tener acceso, qué preparación debe tener ese empleado y qué sistemas de control tiene que tener la organización para que pueda hacer determinadas cosas y otras no las puede hacer, incluido aquel empleado que se puede volver en contra de la organización. Nosotros en nuestro centro, al operador crítico le pedimos, como ya saben ellos, un plan de seguridad del operador donde nos tiene que explicar cuáles son las políticas de seguridad corporativas que lleva a cabo, qué medidas lleva a cabo, cuáles son la metodología de análisis de riesgos, es decir, de alguna forma saber cómo gestiona la seguridad dentro de la empresa. Y eso, que tenemos unas guías donde se pueden amparar, pues es parte del control, o sea, el control del empleado, parte está recogido ahí. Después tenemos una segunda parte que es el empleado, digamos, leal, pero ahí entraríamos más en el ámbito del error humano. El error humano, pues también otros dos ámbitos. Aquí esto se soluciona también con políticas de personal de la propia empresa, de la propia organización, de seguridad. Por un lado, la preparación y la formación técnica. Si hablamos de ciberseguridad, necesitamos tener técnicos muy bien preparados que puedan prevenir y reaccionar a eventos como el que ya hace unas semanas pasó con WannaCry y a otros muchos más. Hago aquí yo un llamamiento que lo hago de forma abierta permanentemente, que es tenemos que tener la capacidad de gestionar talento y de añadir talento, sobre todo en tema de tecnológico, a nuestras organizaciones. Es básico para luchar contra la amenaza que se nos presenta. Y la segunda parte, también primordial, es cultura de seguridad. El que no trabaja en ciberseguridad, el que no es técnico, tiene que saberlo. Hablábamos hace un rato en el café. El que está gestionando una información, un ordenador, tiene que saber si recibe un correo del cual no está seguro, pues qué tiene que hacer, cómo debe reaccionar ante ellos. Por lo tanto, el empleado tiene que tener una formación en seguridad y la alta dirección tiene que tener una concienciación y una formación en seguridad que ahora mismo es necesario que se implemente con mayor fuerza en todas nuestras organizaciones. Y yo ya veo que he hablado quizá de más. Podéis intervenir vosotros sin que os pregunte directamente, porque sé que todos habéis preparado las preguntas. Javier, ¿tú qué opinas como responsable de seguros dentro de Indra? ¿Cómo hacéis ese control a vuestros empleados? Bueno, básicamente tenemos muchas comunicaciones internas preparadas, obviamente, dentro de la empresa, que somos una empresa
tecnológica, pues la mayoría de los empleados están bastante concienciados per se, porque conocen muy bien el riesgo. Es verdad que nosotros estamos bastante atomizados en nuestros modelos de negocio, pero una parte muy importante de nuestro modelo de negocio es la ciberseguridad. Ciberseguridad que nosotros como proveedores damos a terceras empresas y como usuarios propios de nuestros sistemas. Entonces, efectivamente, el eslabón más débil de esta cadena normalmente puede ser el propio usuario, desde el uso de los aparatos diarios, del teléfono móvil, que por descargarte una aplicación, pues en tu teléfono móvil corporativo, una aplicación personal, te pueden entrar por ahí, o el clic de un email. Entonces, bueno, yo creo que es una tarea de concienciación muy profunda dentro de la empresa, y bueno, pues ahí tenemos que ser conscientes de los peligros que hay, y yo creo que los empleados están empezando a ser conscientes, y más en una empresa como la nuestra. Por decir algo diferente, ¿no? El problema no es que sea solamente el eslabón más débil, ¿no? Sino es que somos absolutamente dependientes, porque no existe la capacidad de poner herramientas tecnológicas sobre la protección de lo que hace esa persona. En una red de una empresa podemos poner firewall, DLPs, anti-spam, herramientas de filtrado, pero al final incluso podemos encriptar la información, pero al final tendremos que dar un usuario y una contraseña a cada uno de ustedes, en todas las empresas. Y ya sé que ustedes seguro que no lo hacen, ¿no? Pero si ese empleado despistado utiliza ese usuario y esa misma contraseña para acceso a Facebook, para acceso al supermercado Pepe, pues estamos vinculando nuestra seguridad a la seguridad que tengan otra serie de portales. Entonces, al final, posiblemente, y al igual que antes mencionaba Sara en su presencia en esta mesa, ¿no? Hablando de las compañías aéreas, la importancia de la comunicación, pues, posiblemente más que la fortaleza del algoritmo matemático que genera la contraseña sea de 64, 128 o 256 bytes, lo importante será que tengamos un empleado que esté concienciado y que conozca lo que realmente tiene que hacer. Y conozca que esa contraseña no puede llamarse Iberia 2016, Iberia 2017, mes que viene, o Mafre agosto, Mafre septiembre o Mafre noviembre, ¿no? Puesto que si lo hace así, posiblemente la debilidad de nuestra red al final va a caer por ese punto. Y eso es algo que solamente la toma de decisión está en esa persona, ¿no? Está en todas y cada una de las personas, en todas y cada uno de los 37.000 empleados de Mafre y los X mil de las grandes empresas. Y eso es un punto de fallo o de vulnerabilidad permanente. David. So thank you for inviting me to this Mafre event. Invitación a este evento Mafre. Desafortunadamente, el último parlante de inglés, yo no entiendo español. Pido disculpas si estoy repitiendo algo de lo que ya habrán oído, pero si las preguntas sobre empleados y ciberseguridad, yo pienso que hay una necesidad para cambiar la cultura de seguridad en todas las organizaciones. Ese cambio mental es la mejor forma para combatir la amenaza en el ciberespacio. También hay una falta de proporcionalidad. Por ejemplo, un SME, una pyme puede recibir el mismo golpe que una gran corporación, una gran compañía. O sea, hay que primero incrementar la concienciación, que es lo que es importante para su empresa, su negocio. Por ejemplo, quién es su proveedor, y nosotros, por ejemplo, estamos intentando formar no solo a nuestros ciberempleados, pero sino generalmente hay una campaña para concienciar a todos nuestros empleados y esperamos que otras compañías comiencen a hacer lo mismo, porque esto está evolucionando constantemente, como dije anteriormente. Simplemente tomar un enfoque, porque nosotros, ¿por qué tenemos que llevar a cabo seminarios
sobre los potenciales ataques, sobre el phishing también. Hay que retar a la plantilla y para darle formarla para que se puedan enfrentar a estos retos. Cambiando un poco de tercio, pasando de las personas a lo que es la tecnología en sí misma, una de las críticas es que el desarrollo es tan rápido que muchas veces se critica que esa velocidad de crucero imparable muchas veces hace que el propio ecosistema en el que se asienta esa tecnología sea ingobernable. Entonces, la pregunta que hago aquí a la mesa es tanto a las empresas que producen esa tecnología como a los que consumen esa tecnología, ¿cómo se puede ayudar a que esa tecnología sea sostenible en el largo plazo? Bueno, es verdad que yo creo que el problema es que todavía no, o hasta hace relativamente poco, no se habían evaluado bien los riesgos y yo creo que todavía estamos un poco en pañales en el proceso, porque como tú bien has dicho, este crecimiento ha sido imparable y bueno, yo no soy muy técnico, pero me da a mí que va a seguir siendo imparable. Entonces, yo creo que el problema es que históricamente las empresas han utilizado, o han pensado en una parte de seguridad como un elemento muy pequeñito y muy aislado dentro de la parte tecnológica. Entonces, ese aislamiento le ha producido al final a lo mejor verlo como un coste e incluso una barrera a su desarrollo para proveer de herramientas a los distintos clientes que puedas tener. Pues cuanto más cifrado, pues a lo mejor es más difícil instalarlo, usarlo, etcétera, etcétera. Entonces, pues por ahí puede venir un poco el foco o el principal problema de las empresas. En las empresas tecnológicas, lo que se intenta o lo que debemos intentar es trabajar desde el propio diseño, trabajar con la seguridad inherente en el diseño de los sistemas. O sea, desde el propio germen, que que haya que meterle todos los temas de seguridad necesarios para luego que su uso sea el más adecuado posible. Luego, obviamente, hablamos otra vez, vuelve a salir la palabra concienciación. Al final, la concienciación de la empresa, el diseño de los sistemas, la propia concienciación de esos diseñadores, de los empleados o de los jefes de proyecto, de los comerciales de las empresas a la hora de vender los componentes adecuados, esto es necesario complementarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues al final, pues en este movimiento de mundo de cambios, cada cambio en una empresa es una nueva vulnerabilidad. Una nueva vulnerabilidad que te puede hacer que te ataquen y que te puedan crear un pequeño agujero. Entonces, aquí se tienen que dar sistemas, empresas como las tecnológicas tienen que dar sistemas, yo creo, para la seguridad. Yo creo que dos patas diferenciadas podría ser la seguridad ciudadana o personal, pues con los temas que podemos hacer nosotros como el DNI electrónico, el DNI digital, la firma electrónica, como soluciones para empresas. Soluciones para empresas y luego soluciones para empresas críticas. Pues un planteamiento de políticas de ciberseguridad, auditoría, equipos, sistemas, consultoría. Dentro de esa consultoría podéis aparecer las empresas aseguradoras también en el momento de la cuantificación de tu propio riesgo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al final el intento de dar estas soluciones es para minimizar las vulnerabilidades, yo creo, y que luego si queda alguna vulnerabilidad y algún ataque, pues la respuesta sea lo más eficaz posible, lo antes posible y que afecte lo menos posible a la cuenta de resultados. Entonces, pues en eso estamos trabajando. Yo estoy totalmente de acuerdo con la apreciación de Javier de la seguridad y del diseño. Cuando se plantea, ya afortunadamente ya no se llaman nuevas tecnologías, pero hace muy poco tiempo estamos diciendo nuevas tecnologías. Hace ya muchos años que las tecnologías siguen siendo estas y ya no son nuevas, pero sí que hasta cierto punto se sigue adoptando como algo nuevo y tenemos la tendencia humana quizá que es todo lo nuevo es bueno. Evidentemente las tecnologías de la información proporcionan unos servicios y un alcance que hasta hace muy pocos años ni soñábamos en llegar. Pero igual que eso se utiliza para las cosas buenas, también se utiliza para las cosas malas. Eso es lo que tenemos que ser conscientes, ¿no? Por lo tanto, primero, no nos podemos negar
o rechazar o ponernos de espaldas al avance tecnológico porque sería suicida, pero por otro lado, y ahí apoyo un poco, o totalmente, mejor dicho, el posicionamiento de Javier, es que igual que se hace con la industria del automóvil, se ha visto con el aeronáutico y con tantas otras cosas, desde el inicio en las tecnologías de la información hay que meter una capa de seguridad que inicialmente no se ha hecho y ahora tenemos que hacerlo porque estamos viendo cuáles son las consecuencias de ese fantasma que sigue viniendo por aquí, que aterriza de vez en cuando, que es el WannaCry, ¿no? a que nos enfrentamos el otro día. Entonces, en ese sentido, aparte de, lógicamente, mejorar nuestro nivel tecnológico desde el diseño, yo insisto en la parte de concienciación y de cultura de seguridad. Tanto desde el punto de vista individual, porque todos nosotros podemos ser un foco de una infección, hasta, lógicamente, desde el punto de vista empresarial o de las grandes corporaciones, que es lo que desde mi punto de vista nos importa más como Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, porque ese tipo de organizaciones pues, es el que proporciona el 80% de los servicios esenciales al país, a todos los países. ¿Qué problema hemos tenido y seguimos teniendo en el ámbito de la ciberseguridad? Y se ha visto claramente con WannaCry. Pues es que estamos todos conectados. Es que el problema que tenemos, antes se hacía alusión a la dependencia, es que todos dependemos los unos de otros. Es que hoy día ya no hay cajas estancas. Por lo tanto, si una empresa tiene un problema, no es el problema de la empresa, es el problema de la empresa y de aquellos que estén conectados a la empresa. Porque todas las organizaciones que están aquí sentadas reciben servicios y proporcionan servicios. Y todo esto va vía telemática en su inmensa mayoría. Por lo tanto, si una tiene un problema, el resto puede tener un problema. Entonces, además de la parte tecnológica, que es evidente que se tiene que reforzar, está la parte cultural. Y la parte cultural es información. Tenemos que ser capaces de compartir información. Y yo sé que eso es palabras mayores en este foro. Información sensible para la organización. Lógicamente, esa información sensible no se le puede dar a cualquiera. Pero para eso, entre otras cosas, estamos nosotros y otra serie de organismos. Es decir, tenemos que ser capaces de compartir información, saber cuál es la situación que ha provocado el daño, hacer inteligencia y repartirlo a toda la comunidad. Y eso no significa necesariamente que la reputación de una organización se vea dañada por un evento determinado. Es decir, tenemos que saber anonimizar esa información, fabricar inteligencia y difundirla al colectivo. Así seremos más fuertes. Es decir, la amenaza a la que nos enfrentamos ahora mismo es global. Por lo tanto, la solución no puede ser de otra forma que global. Y eso nos está obligando y nos va a obligar a cambiar parámetros que hasta hace muy poco tiempo, como puede ser el intercambio de información, era algo que éramos muy dados todos, también la administración pública, a decir, no, esta información es mía, no la comparto con nadie. No, señores, hay que compartir información. Lógicamente, pues eso, need to know, ¿no? Dependiendo a quién se le tenga que dar qué tipo de información, pero es la tendencia para salir de este embrollo al que nos enfrentamos en un futuro próximo y actual, es compartir más y mejor información. First, I think I'd like to say it's a very interesting time to working in cyber. Trabajar especialmente en seguro. El mercado de la ciberseguridad del 2020 va a representar de 80 a 100.000 millones como mercado, mientras que la reaseguración pues de 8 a 10.000 millones, dependiendo de las cifras y quién las provea. Esto representa una gran oportunidad para las compañías, no solo para las compañías, pero también para las compañías de seguridad. Pienso que el mayor reto para las organizaciones en el espacio cibernético es no ya mantenerse por delante de las amenazas, sino enfrentarse a la exposición diaria. Pienso que hay una estadística del 2014 en el que se ha creado más datos en el 2014 en Internet que en todo el pasado. Simplemente en un solo año. Así que esa digitalización, personas conectarse a través, están creando este tipo de riesgo. No existe una sola organización que pueda entregar un servicio enteramente por sí solo. Necesita
necesita pues de otras empresas, y como parte de esa, y como debido a esa interconexión, pues esa interconexión hace surgir el riesgo. Cuando veo las tecnologías de la información dentro de las organizaciones, vamos a hablar de WannaCry. Una de las razones por la que WannaCry fue prevalente porque se utilizó una muy antigua vulnerabilidad de Microsoft. Microsoft ya no facilitaba actualizaciones a ese sistema más antiguo, y por eso se convirtió en una noticia, porque afectó la vida de la gente. Aunque fue un ataque aleatorio, el fallo de información de tecnología no pudo crear un parche para su sistema porque ya no lo actualizaban. Así que ocurrencias como esa son los que realmente ponen sobre la mesa este tipo de problemas. Y ahora los temas de los datos en el ciberespacio. En el pasado, las tecnologías de la información estaban conectadas a Internet. Ahora que cuando han cambiado los modelos de negocio y los modelos de distribución, especialmente en el mundo de los seguros, lo que nos estamos dando cuenta que ahora mismo se está conectado continuamente a Internet. Algunas de esas vulnerabilidades están saliendo ahora a la luz y está causando problemas en las compañías aseguradoras. Una de las palabras que más ha salido en todas las intervenciones es la interdependencia tecnológica. ¿Hasta qué punto creéis que esa interdependencia puede derivar en un riesgo sistémico? ¿Y hasta qué punto creéis que, al igual que en la crisis financiera hace ya casi 10 años, un poco menos, se pusieron medidas por parte de los mercados? ¿Cuál es vuestra visión, ¿no? De qué probabilidades hay que haya un riesgo sistémico real por una cadena de vulnerabilidades? Se nota que soy de Mafre porque me ha hecho la pregunta fácil de responder, ¿no? El color del caballo blanco de Santiago es blanco, o tordo claro, ¿no? Que diría alguien de caballería. La respuesta está dada, ¿no? El WannaCry ha sido un ejemplo. Puede haber algún terremoto en alguna zona que haya afectado a algo enorme, pero ¿ha habido algo en el mundo que haya afectado a 179 países? La respuesta es que no. Entonces, pero eso no es algo que nos haya dicho el WannaCry. El WannaCry a lo mejor ha sido la materialización del riesgo, ¿no? Pero antes salía en las imágenes, yo creo que era un informe de Allianz sobre los riesgos y demás. O tenemos el informe del World Economic Forum, que fue mencionado anteriormente. Permanentemente viene poniendo los ciberriesgos en el top 5 de los riesgos sistémicos de mayor probabilidad de ocurrencia. Yo creo que esto es fácil de entender para cualquiera. Aquí hay un montón de expertos en seguros. Imaginémonos que alguien que va a asegurar una nave y que dice, bueno, pues la nave tiene un riesgo tal, y de repente dice, pero es que vamos a conectar la nave con una galería con la nave de al lado. Dice, joder, pues hay un incendio de un lado, va a llegar a otro. No, y es que ahora además la voy a conectar en círculo por una galería con todas de la ciudad. Y ya entonces el que tenga que asegurar eso empieza a ponerse nervioso, ¿no? Y se pone sobre la mesa. La interdependencia es absoluta y en todos los niveles, ¿no? En primer lugar, en las empresas, ¿no? Tenemos que ser conscientes del momento histórico en el que vivimos. Muchas de las empresas que estamos aquí representamos precisamente las organizaciones más grandes que ha habido en la historia. Son organizaciones que están en decenas de países. Son organizaciones que tienen todo tipo de estructuras y que encima son cambiantes, ¿no? Y entonces, pero cuando antes una organización tenía un edificio en Turquía y un edificio en Sao Paulo, era imposible pensar que esos dos edificios o que esas dos actividades fueran a la vez y de forma concurrente afectadas por un mismo riesgo. Y ahora eso pasa. Es decir, Paola, que lleva las cuentas de las compañías aéreas, siempre pensó que la máxima pérdida estimada de la compañía era un accidente y ahora resulta que la compañía se puede quedar en tierra o puede caer a tierra ante un incidente. Entonces,
el cómo nos acercamos internamente a las compañías. Es decir, el primer nivel de interdependencia es dentro de la compañía, que es dependiente, absolutamente dependiente de los sistemas de información. Ninguno de ustedes, bueno, ninguno no, me enseñaron hace tiempo que no puedo decir eso de ninguno ni nunca, ¿no? La mayoría de ustedes necesitan absolutamente, son sus equipos, esos teléfonos que nos recomiendan apagar, estas tablets, y si no tenemos eso, ¿qué hacemos? Si no sabemos ya ni el número de teléfono de nuestros padres o de nuestros hijos. Porque somos absolutamente dependientes, toda la organización, y por tanto vulnerables a su fallo. Y estos sistemas, porque los queremos así y los hemos diseñado allí, están conectados. Con lo cual, si fallan, puede arrastrar al conjunto. Pero es que no solamente es la interdependencia de la compañía. Como decía antes Fernando, todas las compañías somos proveedores y clientes. Eso hace que todas queramos encima estar conectadas con nuestros clientes a través de todos los canales posibles, e Internet, por supuesto, es uno de ellos, pero también con nuestros proveedores en la búsqueda de esa planta óptima que estudiábamos en la escuela, pues consiguiendo una mayor integración, consiguiendo que el delivery sea on time, que se integren cada vez más. Eso hace que somos tan dependientes de nuestros proveedores y los proveedores son dependientes de nosotros, que compartimos ese mismo riesgo. Y si eso no fuera suficiente, si no tuviéramos ya con la dependencia de la empresa o el riesgo sistémico en la empresa por su dependencia, el riesgo que nos acompaña a nuestros proveedores, tenemos el que toda sociedad compartimos a su vez esa dependencia de una única red que se llama Internet. Es decir, todo eso, estas sucesivas dimensiones, lo que hacen es una acumulación cada vez mayor de riesgo, hasta un N que no sé si es definido o es infinito, ¿no? Pero difícilmente cuantificable y enormemente complejo de gestionar, porque es cambiante, es absolutamente cambiante. Y eso es la dificultad, porque estamos en la vanguardia de la ciencia, en la vanguardia de la tecnología y en una época de cambio, ¿no? ¿Qué pueden hacer los reguladores? Que era tu segunda parte de la pregunta. Pues creo que tratan de hacer cosas, ¿no? Cuando, al menos en la experiencia que tengo de la empresa donde estoy y del mercado asegurador, las directivas europeas de solvencia o la NIS, que se aplicará prontamente, pues obliga cada vez más a que, por ejemplo, cuando tengamos una política de externalización, que estemos claramente, que identifiquemos qué servicios nos están dando y cuáles son las exigencias que hacemos a esos proveedores, o bien como empresas esenciales que prestan servicios esenciales y son la NIS es directiva de aplicación, cuáles son los requerimientos que se le exigen, ¿no? Pero no obstante, el caso está muy lejos de estar cerrado y creo que nos queda todavía, a Dios gracias, ¿no? Porque si no, imagine, podemos quedarnos sin trabajo algunos, nos queda mucho por avanzar, ¿no? Muy bien. Y aprovechando que has comentado la complejidad y reconduciendo esa complejidad al mundo del seguro, una pregunta que yo creo que nos surge a muchos de nosotros es que se identifica al seguro, por lo menos al ciberseguro, como la última herramienta de respuesta frente a un ciberincidente, ¿no? Sin embargo, en el resto de ramos tradicionales, pues el seguro ha jugado un papel muy importante en la prevención. Entonces, ¿cuál creéis vosotros que es la manera en que tiene la industria del seguro en apoyar la prevención del riesgo más que en ese papel reactivo? Could you just repeat a little bit of that in English for me? In English, okay. Yeah. What do you think is the? I mean, we are used to say that cyber insurance. Que la is the ciberseguridad last door to es la última puerta. Perfect. Okay. Okay, So let me just comment on that last line of defense. Hablé sobre la última línea de defensa. Es interesante la pregunta debido a que pienso que si segmentamos el mercado, una pyme que está simplemente interesada en llevar a cabo su negocio, tener su página web,
ellos verían el ciberseguro como la última línea de defensa, porque si lo hacen, si sufren una pérdida, tienen una aseguradora que le va a ayudar. Pero si vamos ya más hacia compañías más grandes, compañías de gran tamaño, hoy en día la ciberseguridad, el ciberseguro no se puede utilizar como la última línea de defensa. Consejos de administración han convertido la ciberseguridad en algo muy importante, y la mayoría de las organizaciones, si no lo compran, analizan y buscan su sistema y buscan una solución, analizando el ciberseguro y cómo ha cambiado el ciberseguro. Pienso que sigue siendo muy competitivo de las pymes para arriba. Quizás ha cambiado el enfoque de simplemente proveer un paquete de seguro a proveer alguna concentración sobre el riesgo. Eso podría tomar la forma que si se reduce el riesgo puede existir una oportunidad para educar al asegurado. Y si hablamos ya a nivel de consejo de administración, pues subir el reconocimiento de los riesgos, proveer formación y formación que pueda ayudar a reducir los riesgos. Por ejemplo, en la manufactura, en la fabricación, existe una necesidad creciente para sensores de las tecnologías de la información. Ellos son válvulas de presión en la manufactura. Eso normalmente, si se rompen, y ahí las aseguradoras pueden también hacer un análisis. Hoy en día los sensores que están relacionados con esas válvulas ya se lleva a cabo un mantenimiento preventivo. Ahí se analiza las válvulas y se lleva a cabo un mantenimiento preventivo. Y si utilizamos ese análisis para el mundo cibernético, sé que hay compañías que se están planteando cómo reducimos el riesgo durante el periodo en vigor del seguro. Es importante que durante los ciclos de 12 meses podamos entender los riesgos mejor y ayudar al cliente a gestionar sus propias operaciones. Así que mientras que ellos crecen, sus recursos van a crecer también, sus ciberrecursos. Como parte de ello, necesitamos proveer servicios en el que nosotros podríamos ser más preventivos, como por ejemplo una idea sobre la que algunas personas están hablando. Si nosotros pensamos que existe una vulnerabilidad, que ya sea una vulnerabilidad existente, informar sobre el Internet. WannaCry es la forma de hacer algo proactivo con la aseguradora, comprobar si realmente sufren vulnerabilidades con respecto a esos riesgos. Existen enfoques de a lo mejor introducir cajas negras o algún tipo de sistemas en las redes y tomar datos continuamente. Ya llevo más de 20 años en este seguro, eso siempre ha sido un reto interesante. El tener en tu red la posibilidad de que sea gestionada por una tercera parte. Pero si esa caja reduce el riesgo para el cliente, entonces es algo que es más susceptible que sean parte de entenderlo. Estamos ahora mismo en una fase en la que hay una amenaza que va evolucionando. Podemos hacer, por ejemplo, un contrato de 3 años de ciberseguridad o ciberseguro. Se está analizando la política porque el negocio está cambiando, el sector sí está cambiando, y creo que como industria, como colectivo, si trabajamos de manera más unida con el asegurado y les ayudamos a gestionar sus riesgos, sobre todo como reaseguradoras, porque sabemos, estamos en menos contacto con el asegurado original,
sino que estamos bien trabajando con Mapfre y otras, sino que lo importante es ver cómo podemos gestionar los riesgos de manera que cuando hablamos con el cliente se está hablando con el tipo de amenazas que estamos viendo actualmente. De la empresa. Es algo obviamente que nos preocupa a todas las empresas. Bueno, desde hace mucho tiempo o menos tiempo, pero seguro que desde hace 3 semanas a muchas empresas les preocupa un poco más. Las soluciones, obviamente, que pueden dar las aseguradoras ya no es solo en la parte reactiva del riesgo, que puede ser una póliza de seguros, es en la primera parte, a lo mejor, de intentar ayudar a las empresas, pues bueno, primero a cuantificar, a analizar el riesgo, tenerlo claro dónde está, intentar cuantificarlo a lo mejor y luego está la parte de mitigación, obviamente. Las pólizas de daños materiales, pues los modelos de mitigación es relativamente más sencillo, entre comillas, porque bueno, al ser elementos tangibles, pues se pueden llevar a cabo más fácilmente, o para las personas que no somos técnicos en sistemas, pues nos los hacen ver más fácilmente. Obviamente, para un gerente de riesgos o director de seguros de una empresa, el tratar de lidiar con este riesgo es complicado. Te tienes que apoyar muchísimo en las aseguradoras, te tienes que apoyar mucho en el broker y, por supuesto, te tienes que apoyar mucho internamente en la gente de sistemas de información, que son los que saben. La idea, al final, de tener una póliza de seguros es minimizar tu riesgo. Obviamente no sabes a ciencia cierta si va a mitigar todo el impacto que puede tener un ciberataque, porque bueno, al final entran factores como tu propia pérdida, tus propios daños, el tema reputacional o las responsabilidades derivadas de una reclamación de un tercero, que al final, pues como todas las reclamaciones o todas las responsabilidades civiles, pues da un poco de vértigo pensar hasta qué punto puedes estar cubierto. Pero efectivamente, pues bueno, el estudio de la contratación de una póliza, todo lo que ello conlleva, pues ayuda a ponerte un poco en perspectiva de en qué punto estás para poder mitigar ese riesgo. ¿Qué problema nos estamos encontrando o como cliente a lo mejor vemos? Es que todavía no hay un récord, no sabemos cómo actúan las pólizas o cómo van a ser los siniestros. Hablamos del WannaCry, hablamos de Sony. El otro día, por ejemplo, se nos ocurrió a la gente de sistemas, ¿qué pasa si lo que pasó con British, que pues ya en vez de ser un fallo del sistema, es un ataque? Pues al final pues no sabes muy bien hasta qué punto puede llegar el daño. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Pues que no sabemos hasta dónde llegan las pólizas todavía de seguros. Entonces, bueno, lo primero, yo creo, lo más importante, hace poco un colega mío que está por aquí me lo comentaba, decía, bueno, pues un buen gerente de riesgos lo que tiene que hacer es dirigir a los equipos de la empresa para intentar que el riesgo sea el mínimo. Y si luego ya consigues que el riesgo sea el mínimo, bueno, pues compremos el seguro para trasladar lo que queda. Pero bueno, yo creo que todavía estamos en una fase un poco primigenia y bueno, pues yo creo que obviamente sí que tiene futuro esta póliza porque el riesgo existe y va a seguir existiendo. En ese sentido, claro, vosotros, se habla de la potencialidad, ¿no?, de crecimiento del seguro, pero ¿cuál es vuestra intuición de cómo va a crecer, ¿no?, el seguro? ¿Cuál es el motivo que a vosotros como empresas, tanto de seguro como compradores potenciales, motiva la compra, ¿no? ¿Es la legislación? ¿Es el riesgo reputacional? ¿Es realmente el paquete de proveedores que venden la póliza? ¿Qué es lo que realmente creéis que motiva a la compañía, ¿no?, a comprar ese producto, ¿no? Yo hablo desde el punto de vista de administración, pero está claro que nos enfrentamos a un fenómeno nuevo. Aunque no sean nuevas las tecnologías, como digo, el fenómeno es nuevo, por lo menos así se aprecia por la inmensa mayoría de la población. Hasta hace muy poco tiempo todo el tema de ciberseguridad era algo como vedado para la gran mayoría y que solo sabían unos cuantos técnicos, y no es así, es que nos afecta de forma global.
¿Cómo va a evolucionar? Lo que sí que puedo decir es que, como es un fenómeno nuevo, tenemos que poner todas las herramientas posibles para enfrentarnos a ese fenómeno nuevo, que además es global. O sea, que no afecta al vecino sí y a ti no. Es que si afecta al vecino, te va a afectar a ti también. Tiene que ser un pack bien equilibrado, ¿no? Se ha hablado de una parte regulatoria, efectivamente. Ahora tenemos una serie de normas que se están transponiendo, que se están actualizando, que ya se dirigen directamente sobre el ámbito de ciberseguridad. Tenemos una estrategia de ciberseguridad y ahí, digamos, que desde donde la administración puede empujar, pero cualquier otro tipo de acción yo creo que no solo es bienvenida, es necesaria. A nivel, pues, por ejemplo, seguros, pues ahí se va a generar necesariamente otro grupo de herramientas que pueden contribuir a lo que todos estamos buscando, que es que se minimice el riesgo. El riesgo no se puede evitar. Está claro que la cuestión es, y eso en esta casa, diciéndolo aquí evidentemente, pues parece algo baladí, ¿no?, decirlo, pero tenemos que aspirar a minimizar el riesgo. El suscribir pólizas de seguros en este sentido, o el trabajar en el ámbito de seguros, debe ser otra herramienta más para que las empresas tiendan a minimizar ese riesgo cibernético, que fundamentalmente no se ha abordado hasta ahora por dos razones. Una, por desconocimiento técnico, y otra por falta de motivación o de concienciación. El desconocimiento de que ese riesgo existía. Ahora se está poniendo, de hecho, es patente ese riesgo, pues con los últimos incidentes que estamos padeciendo. Entonces, bueno, en este sentido, lógicamente, el mercado del seguro pues va a tener un papel importante. Ya, aprovechando el filón del WannaCry, una pregunta cambiando un poco más filosófica. Claro, nos damos cuenta un poco que las ciberamenazas también derivan de las ciberguerras en el ciberespacio, y de repente con el WannaCry nos damos cuenta que esto deriva todo de algunas vulnerabilidades aprovechadas por los estados para librar una guerra en el ciberespacio, ¿no? Y, entre comillas, luego quienes lo sufren al final acaban siendo los consumidores o las empresas. ¿Cuál creéis que es el papel, la exigencia de responsabilidad que se le puede pedir a las autoridades o en este sentido, ¿no? A ver, aun estando delante de un miembro de las Fuerzas Armadas, cuando mis compañeros de defensa hablan respecto a esto, es que ya estamos hablando de la quinta dimensión. Es decir, estamos hablando de tierra, mar, aire, espacio y ciberespacio. Es decir, ahora mismo, insisto en lo mismo, quitémosle el prefijo ciber a todo y nos encontraremos con un campo que ya más o menos conocemos. Está la guerra, pues ciberguerra, espionaje, ciberespionaje, terrorismo, ciberterrorismo, crimen organizado, cibercrimen organizado. Al fin y al cabo se traslada a ese escenario una serie de modalidades, de motivaciones y de actividades. Por lo tanto, lógicamente lo que tenemos es que estar preparados. Y que es evidente que las potencias utilizan el ciberespacio, pues en muchos casos se está viendo en teatros de operaciones en Medio Oriente y en la zona de Europa Oriental, pues que antes de una determinada situación bélica ya tenemos un ciberataque. Curiosamente, en muchos casos contra infraestructuras críticas. Pues, básicamente es lo que estamos hablando. Se ha hablado antes de dependencia o de la situación sistémica. Es que si me dejan sin energía eléctrica, a partir de ahí, por poner un ejemplo, hay un escenario de caída en cadena de servicios. Un compatriota del señor Ban, el ministro entonces, hace 5 años, Philip Hammond, que era ministro de Defensa, creo, fui a una conferencia donde intervenía él y dijo algo que es muy sintomático, ¿no? Es una frase lapidaria, decía: UK is 4 meals from disaster. Dices, a 4 comidas, he entendido bien, es decir, en el momento en que la población comida, cena, no tenga que echarse a la boca, tenemos un problema.
Y si vemos, bueno, ahí hay por documentales, ¿no? Hay uno de National Geographic bastante famoso, que es el American Blackout, que básicamente es un ciberataque contra Estados Unidos que deja sin energía eléctrica durante 10 días. Bueno, pues día a día vas viendo cómo van cayendo los servicios y es dramático de que no solo ya no se mueven los vehículos, sino que lógicamente no tienes acceso al agua, no tienes acceso a la comida, se queda, claro, no hay habituallamiento de ningún tipo. Entonces, claro, eso es un caso máximo que es el que a nosotros nos obligan a considerar, es la hipótesis más peligrosa. Afortunadamente no es tan probable hoy día, pero que conforme, digamos, recalamos más sobre las tecnologías, lógicamente ese escenario se va haciendo más probable. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es estar capacitados para reaccionar, porque ese tipo de incidentes los pueden lanzar precisamente, fundamentalmente esto no lo lanza un hacker desde un oscuro rincón. Ahí se necesitan recursos, medios y financiación. Suelen ser potencias o pues suelen ser grupos organizados. Ante esos es a lo que tenemos que reaccionar. Y hay que tener en cuenta que una organización civil, una compañía, y cuanto más grande, en muchos casos, mejor para el atacante, es un objetivo muy claro, tanto para el espionaje como para el que nos intenta hacer daño. Ese es un tema que una organización tiene que tener siempre en mente. Fernando ha hablado, como le corresponde, ¿no? Como el representante de la autoridad y diciendo que son escenarios poco probables, ¿no? Él no viene del mundo del seguro, y yo tampoco, pero como estoy en Mapfre y me toca ir a las charlas de formación, ¿no? Pues de repente veo que los que sois del mundo del seguro manejáis datos de la probabilidad de 1 cada 50 años, ¿no? Entonces la pregunta es si pensamos que en los próximos 50 años va a haber cuál va a ser el número de ciberataques, ¿no? Y entonces la respuesta será que muy alta. Hablaba Gonzalo y nos preguntaba, ¿no? Y Fernando decía, hablaba sobre las nuevas dimensiones. El hombre lleva sobre la Tierra varias decenas de miles de años, ¿no? Y solamente fue hasta hace 4 o 5.000 que acudió a la mar. Y empezaron entonces la confrontación de voluntades, ¿no? Entre las tribus, gobiernos, estados o lo que fuere, a luchar en tierra y en mar. Y entonces ya teníamos 2 dimensiones de la realidad, hasta que hace solamente 100 años, de repente en 1900 y poco, alguien empezó a volar, ¿no? Y entonces la complejidad de la lucha y de la confrontación escaló varias dimensiones, en una proporción absolutamente geométrica, porque había gente que transportaba las armas en aviones que a su vez eran transportados por barcos, ¿no? Y teníamos los portaaviones y con ellos atacábamos a tierra. Y entonces la interacción de las 3 dimensiones nos crea. Hace 50 pusimos un hombre a la Luna y salió la guerra espacial, ¿no? Ya no nos acordamos de todo aquello de la guerra de las galaxias con Reagan, porque ya hemos superado aquello hace nada, un milisegundo en la historia, y estamos en una nueva dimensión de la confrontación. Y tenemos que ser conscientes que estamos en ella, tenemos que ser conscientes. Y si no, que se preguntes a los estonios. Ha habido casos ya de fábricas que han parado, Nissan el otro día o Renault pararon por esto y se han parado la producción de la fábrica. Pero en este nuevo escenario en el cual incorporamos una dimensión más, metemos una complejidad más al cálculo de riesgos. Y ustedes como gestores de riesgos los tienen que manejar. Lamento las malas noticias, pero bienvenidos al mundo, ¿no? Al menos al que nosotros llevamos. Antes lo decía Javier, es que esto es difícil. Me lo vas a decir a mí. Que cada vez que me preguntan pongo cara de me gustaría tener una mejor respuesta, pero no la tengo, ¿no? Y en esta nueva dimensión hay características que no se daban anteriormente, ¿no? En el cual, si vemos las grandes empresas tecnológicas, las grandes empresas proveedoras de servicios de Internet, las grandes empresas que todos tenemos en la cabeza, el Google, el Apple, Microsoft, pues posiblemente sean actores con mayor peso en este escenario que muchos de los estados. A su vez, el Estado, lo hemos visto, y sobre todo en Europa, ¿no? La traducción esta europea de un Estado protector
ese Estado que ya a partir de la Segunda Guerra Mundial que llamamos social y democrático de derecho, ¿no? Pues un Estado que provee todo tipo de servicios y fundamentalmente la seguridad. Pero eso que lo dice hasta nuestra Constitución, permítanme que discrepe. La seguridad de los que estamos aquí, hoy y ahora, no depende solamente del Estado. La seguridad de los que estamos aquí, hoy y ahora, depende de la compañía que suministra la energía eléctrica y de la seguridad de esa compañía, y de la compañía que suministra el agua, y de la compañía que gestiona los transportes públicos, y de la seguridad de Iberia, y de la seguridad de Aeroméxico. Y eso no depende del Estado. Pero eso tiene a su vez una contraparte terrible, que estas compañías a las cuales pertenecemos la mayoría de los que estamos aquí, nos convertimos en objetivo de los estados, de esos estados gamberros, esos estados que quieren imponer un nuevo orden, o de aquellos grupos organizados. Y encima somos compañías que estamos, como decía antes, absolutamente dispersas por todo el mundo. Dispersas y por tanto abiertas y expuestas a todo el mundo. Cualquiera de ustedes pide a su gente de tecnología: quiero conectarme allá donde esté, desde la wifi del hotel, con la tablet y en el avión. Y quiero conectarme en el avión. Bueno, pues todo eso va subiendo, va metiendo una capa nueva de riesgo a gestionar en este entorno cada vez más complejo. ¿Y cuál es la solución? Pues yo creo que antes Fernando la apuntó, ¿no? Y hablaba de intercambio de información. Yo voy más allá. Yo creo que debemos, en las grandes organizaciones, las grandes compañías, debemos ser capaces de trabajar conjuntamente entre nosotras, pero también con los órganos gubernamentales, ¿no? Tenemos que ser capaces de integrar, compartir, porque no somos capaces de defendernos por nosotros solos frente a grandes estados, y el Estado y sus ciudadanos también dependen de nosotros, ¿no? O conseguimos una mayor colaboración o el futuro será difícil. Muchísimas gracias. Yo creo que como somos la última mesa y ya empieza a haber hambre, yo creo que podemos dar paso a preguntas del público si alguien está interesado en aprovecharse de estas cabezas privilegiadas. Pues bienvenidas las preguntas. Lamento que pertenezcas a la parte del seguro que hay en la mesa, porque la pregunta a lo mejor no tenías previsto contestar, pero a lo mejor tienes que contestarla. Llevamos 3 años predicando, bueno, llevábamos, yo ya no predico eso, que viene la nueva ley de protección de datos, la directiva esta europea, y falta menos de un año. Hay un montón de retos para las compañías hacer frente a los requerimientos de esa ley, y llegan las compañías de seguros frotándose las manos esperando el crecimiento de las primas en ciberseguros. Mi pregunta es, ¿tienen controladas las compañías de seguros el cúmulo al que se pueden hacer frente cuando todo el mundo tenga un seguro de estos ante los escenarios estos disruptivos, masivos, sistémicos que se están planteando? Y si lo tienen controlado, sobre todo desde el punto de vista económico, para hacer frente a ese cúmulo. Y otra pregunta, y esa es un poco más técnica, es que se han empezado a vender seguros de daños ligados a ataques cibernéticos. Mi pregunta es si la ley de contrato de seguro española, donde define la cobertura de incendio, en la que nada más que existe una exclusión que es el siniestro provocado, ya no tiene cubierto esa cobertura que se está ofreciendo adicionalmente como póliza aparte.
mí me encantaría responder, pero al igual que se ha comentado, no estoy autorizado para dar la opinión del seguro. Pero estoy seguro que esta es una buena pregunta en lo que respecta a acumulación. Yeah, I think you understand? He's asking about accumulation risk. Okay. Okay. Just And wider. he's just warned. I mean, if the insurance industry is warned about the accumulation Yeah, risk. no. Cyber as a class of business is probably Este aspecto es la línea de especialidad de seguros más creciente que ahora mismo, la de ciber. Las empresas están intentando hoy construir modelos que están intentando dar periodos probabilísticos. Por ejemplo, el pasado de la ciberseguridad no produce el ciberfuturo, no funciona. Tiene que haber algún tipo de conocimiento interno, apreciación, valoración de cómo se está desarrollando el tema, más que pensar en el modelo predicho por lo que sucedió en el pasado. El riesgo sistémico es interesante porque sería como un evento que cambia el mercado. Tenemos muy claro que no garantizamos seguros fuera de las redes externas, es decir, por ejemplo, toda la parte oriental de la red estadounidense entera. No permitimos que todo esto entre en una política porque eso sistémico es inabordable. Ese tipo de riesgos podrían causar una acumulación de eventos tan grande que sería inabarcable. La razón por la que hay muy bajas pérdidas es por el periodo de retención durante las pólizas. Normalmente solo buscan $300, etcétera. Entonces, la mayor parte de las empresas a nivel PYME se les paga. Las empresas mundiales saben la vulnerabilidad y lo preparan con mucha antelación. No he visto muchas cifras sobre las pérdidas económicas, 300 millones quizá, pero la mayor parte de ello es por interrupciones del negocio, de la operación del negocio, que ha tenido que detenerse durante un tiempo. Y con un ciberataque se puede apagar todo el sistema y se puede extender por toda su organización. Para mí, la acumulación en el ciberseguridad lo que hace es alentar el apetito del riesgo. Entonces tenemos que entender la acumulación y tenemos el apetito del riesgo desde el enfoque descendente, más bien. Hemos agotado ya el tiempo y yo creo que ya podemos cerrar esta mesa. Muchas gracias.